Lectura comentada de la Biblia. Esdras capítulo 4 al capítulo 6. No es conveniente mezclarse. Persuasión perversa. Profetas ayudantes. Resultados contrarios. Después del regreso del primer contingente con Zorobabel, comenzó a edificar los cimientos del templo, y cuando vieron todo el ímpetu con que el pueblo trabajaba para volver a levantar el templo, se acercaron a ellos los representantes del pueblo que habitaba en aquel lugar antes, para ofrecerles su ayuda para la construcción, la cual rechazó Zorobabel diciendo: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Hay que recordar que cuando Judá fue llevada en cautiverio a Babilonia, la tierra no quedó completamente deshabitada. Había quedado la descendencia de la gente más pobre, y que ya se habían mezclado con algunos que también habían traído de otras naciones para que poblaran y no dejaran completamente la tierra desierta. Y de esto, por casi 2 generaciones que había durado el cautiverio en Babilonia, se había hecho ya una mezcla de gente, la cual conocemos nosotros ahora como samaritanos. Ahora, nos dice la narración que ellos eran enemigos de la casa de Judá y de Benjamín, por la razón que veían que estos que habían regresado estaban reclamando sus tierras y tomando sus posesiones, por lo cual de alguna forma se habían hecho sus enemigos. Estos samaritanos continuaron como un pueblo hasta los tiempos del Nuevo Testamento dentro del mismo territorio de Israel, ya que había una conexión muy importante con Israel, debido a que su fe era una combinación de la ley y los rituales que Moisés había mandado, y también de las supersticiones de la gente de origen de otras naciones. Y por esta razón, Zorobabel les dijo que no era para ellos conveniente edificar el templo de Dios junto con ellos, pues no querían mezclar ni volver al pecado por lo cual Dios los había llevado al cautiverio, puesto que estos no se habían mantenido limpios y sanos en su fe durante todo ese tiempo. Y cabe especificar que los judíos, cuando regresaron de su cautiverio, nunca más volvieron a cometer el pecado de mezclarse con otras naciones respecto a su religión. Veremos más adelante un poco más de esta verdad, porque esto nos ayudará para entender todo el contexto histórico del Nuevo Testamento. Ahora, estos hombres que fueron rechazados quisieron causar un problema mucho más grande e impedirles a los judíos seguir edificando, y lo lograron por un buen tiempo, debido a que, con palabras persuasivas respecto al carácter de los judíos de no dejarse dominar por ningún rey, persuadieron a los gobernantes de las regiones cercanas para que no los dejaran a los judíos seguir edificando. Ahora, estos ataques y oposiciones están resumidos en un solo verso de nuestro pasaje, que dice que esta oposición duró desde el reinado del rey Ciro hasta el rey Artajerjes, es decir, por más de 115 años. Estuvieron oponiéndose para la construcción del templo, pero eso no quiere decir que todo ese tiempo los judíos dejaron de edificar, sino que este primer intento de oposición pudieron suspender la obra hasta el año 2 del rey Darío, es decir, por 15 años. En 15 años fue suspendida la obra. Estos enemigos, con sus argucias y engaños, detuvieron la obra de edificar el templo, pero los judíos después retomaron la construcción una vez más, sobre todo porque eran ayudados y animados, y sobre todo reprendidos por los profetas Ageo y Zacarías, quienes les persuadían a seguir edificando. Una vez más, los enemigos intentaron detenerlos, y los judíos escribieron al rey Darío para que él certificara que la orden de edificar había procedido de su predecesor, el rey Ciro, lo cual comprobó, y ahora ordenó que nadie los molestara, y que además él mismo contribuiría de su hacienda para construir el templo. Este intento resultó en todo lo contrario de lo que sus enemigos esperaban, porque Dios cambió, como lo hace siempre, de acuerdo a su providencia, el mal por el bien. Y como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados.